Todo depende de cómo defines a Jesús. Si te refieres a un hombre que vivió hace alrededor de 2000 años y tuvo una fuerte influencia en la religión cristiana, si bien no sé qué tan concretas son las pruebas históricas que defienden su existencia, imagino que todas las historias debieron inspirarse en alguien, por lo cual no descartaría que tuvo que vivir alguna representación de este personaje. Sin embargo, si te refieres a Jesús como el Hijo de Dios, quien realizó milagros y nos salvó a todos, supongo que ahí está la parte que considero creada por la imaginación del hombre. ¿Crees que Jesús de Nazaret existió? Argumenta tu respuesta. Yo creo que Jesús de Nazaret no existió y la representación que conocemos hoy en día de él ha sido lo que se ha narrado en la Biblia durante todos estos años, lo cual ha sido una historia que se ha modificado durante el tiempo, ya sea por factores que conoció esa gente de esa historia y que nosotros conocemos hoy en día. Pero lo que conocemos de Jesús de Nazaret es una representación de todos esos hechos históricos inexplicables que han sucedido, como la separación del mar por Moisés o como las 7 plagas que ocurrieron en Egipto. Sí creo que existió Jesús de Nazaret. Hay muchas cosas y personas que así lo atestiguan. Los mismos personas que no, muchas personas que no son creyentes saben que Jesús existió y que fue un gran apóstol, un gran profeta. Pero hay un sabio judío, no cristiano, Flavio Josefo, en el cual nos podemos confiar para saber que realmente Jesús existió porque aseguró la existencia de él. ¿Crees que Jesús de Nazaret existió? Argumenta tu respuesta. Varios historiadores teológicos confirman que sí existió Jesús de Nazaret debido a evidencias textuales encontradas en la Biblia. Sin embargo, hay dudas sobre su autenticidad debido a que no hay evidencia arqueológica que confirma que existió Jesús de Nazaret. A pesar de todo esto, hay registros romanos y judíos que hacen referencia a un Jesús de Nazaret. Esto me hace creer que sí existió Jesús de Nazaret. Pregunta 1. ¿Jesús de Nazaret en verdad existió? Mi respuesta es sí. ¿Por qué? Porque si buscamos diversos libros de historia o si investigamos argumentos de historiadores sobre la historia moderna o historia pasada o diversas religiones, vamos a ver que existe un personaje en común que muestra un antes y un después. Un antes y un después de cómo eran las personas y cómo eran las cosas. Así que basándonos en los hechos, ya sean religiosos o hechos históricos, podemos concluir que sí hubo y que sí existió un personaje que en este caso para mí es Jesús de Nazaret, porque todos los hechos llevan a eso. Sí, creo que Jesús de Nazaret existió, porque mi fe me lo dice, que es lo más importante, y también porque creo que hay evidencias contundentes que lo demuestran, ¿no? El Vaticano tiene el sudario, después también están los Nuevos Testamentos que hablan de su vida, hablan de su existencia, hablan de las cosas que hizo, de sus milagros, y creo que son pruebas tangibles de que existió, de que estuvo aquí, de que nos acompañó en la tierra, de las cosas que hizo por nosotros y de las enseñanzas que nos ha dejado. Sí, yo creo que Jesús de Nazaret existió. Y además de que hay muchos libros que lo respaldan, yo creo que él fue un gran profeta que nació y murió en la cruz para salvarnos del pecado. La verdad es que tendría que tener un mayor conocimiento histórico y religioso para opinar de forma más informada sobre el posible origen de este personaje, pero creería que podría ser cualquiera de las dos opciones. Puede haber sido un hombre que inspiró las historias y fue seguido por muchos, así como también podría haber sido una creación proveniente de mitos contados en esos tiempos.
Me imagino que sería difícil en aquellos tiempos confirmar la realidad de esas historias y poco a poco se empezarían a considerar realidad. ¿Hasta qué punto concuerdas con la siguiente afirmación? Jesús, más que un hombre divinizado, es un Dios mítico que se ha ido personificando y nunca existió. Justifica tu respuesta. Como dije anteriormente, la imagen de Jesús representa todas estas situaciones inexplicables que el ser humano experimentó, al igual que ocurrió en otras culturas con sus dioses. Tuvieron eventos que no pudieron ser explicados y se les atribuyó a estos mismos, como pasó en la cultura inca, en la que existía el sol, la lluvia, el rayo, como estos dioses. Pero a diferencia, Jesús tomó una forma humana, ya que el hombre creía que un ser encarnado como hombre, en este caso Dios o Jesús, pudo haber manifestado todos estos hechos históricos, conocidos como milagros, en forma de hombre. La obra de Jesús se construye a partir de su propia vida, de sus propios testimonios y lo que han recogido los evangelistas después de un tiempo, porque la comunicación era oral, no era escrita, y eso los demoró un poco. Sin embargo, los fariseos y sacerdotes interpretaban las profecías del Antiguo Testamento, mientras que Jesús lo que hizo es culminar las profecías del Antiguo Testamento. Lo dice el Evangelio, como dice el Evangelio de Lucas, hablando de Isaías, hoy se han cumplido todas sus profecías. ¿Hasta qué punto concuerdas con la siguiente afirmación? Jesús, más que un hombre divinizado, es un Dios mítico que se ha ido personificando y nunca existió. Bueno, concuerdo con que Jesús era un hombre que existió, pero no creo que era un hombre divinizado ni un Dios mítico, simplemente profeta. Segunda pregunta. Con respecto a la cita en cuestión, mi posición es completamente diferente, dado que si nos guiamos de un libro sagrado, en este caso la Biblia, vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento, como en el Viejo Testamento, los escritores sagrados no son nada más que personas que han vivido y han experimentado todas estas situaciones. En otras palabras, si fuera solo un Dios mítico que existiera, personas que han vivido en esa época no pudieran haber visto, oído o experimentado lo que Jesús de Nazaret hizo en ese tiempo. ¿Hasta qué punto concuerdo con esta frase? Podría decir en verdad con ningún punto que estoy completamente de desacuerdo, pero me llamó la atención la parte de que ha sido personificado a través de los años. Esto porque Jesús reencarnó como hombre dentro de la Virgen María para nacer de la misma naturaleza de la creación de Dios Padre, que es básicamente los seres humanos, y tener esa cercanía y poder salvarlos, ¿no? Como no ser el centro del universo, como es esta idea de los dioses, que es básicamente los que están encima del pueblo, y básicamente esta idea del dios mítico, que es en lo que estoy en desacuerdo, porque el dios mítico te lo venden como un dios que es perfecto, que no comete errores, al contrario, que castiga a las personas que lo siguen cuando cometen errores, y básicamente la Biblia no te cuenta a Jesús de esa manera, sino te lo cuenta como una persona que era amable, que era amoroso, que cometía errores y además perdonaba a las personas que cometían errores, que eran básicamente las personas que lo seguían o personas que tampoco no lo seguían, los perdonaba, no castigaba a nadie. Y estoy en desacuerdo con la parte de que no existió, de que la existencia no es verdadera, a pesar de que podría decir, porque soy una persona católica y tengo fe y podría sustentar todo con eso, me puedo basar también de las clases anteriores de religión, que fue básicamente situar el contexto en el que vivía Jesús, la época en que vivía Jesús, y además porque existen documentos y personas no cristianas, tanto como historiadores, científicos,
filósofos, emperadores de la época de Jesús, que relataron sobre que existía ese tal Jesús, que había un montón de gente que lo seguía y además que vivió bajo la era de Poncio Pilato. Entonces, por eso es que también creo en su existencia, además de que los evangelios fueron escritos por diferentes personas con diferentes puntos de vista, pero a pesar de esto hay varias cosas en común y además eso me fortalece a mí como católica y me fortalece en el hecho de creer de que Jesús sí existió. En verdad no estoy de acuerdo con ninguna de las dos frases, no me gustan, no cómo suenan. Para mí no es un hombre divinizado y para mí tampoco es un Dios mítico. Para mí Jesús es el Hijo de Dios que vino a la tierra para salvarnos del pecado y hizo muchas cosas por nosotros, nos enseñó de muchas maneras cómo ser mejores personas, cómo orar, cómo comunicarnos con su Padre, cómo pedir perdón, cómo nos dio los sacramentos. Entonces, para mí no es un Dios mítico y definitivamente tampoco es un hombre divinizado. Para mí es Jesús, es el Hijo de Dios y vino a la tierra por nosotros y es eso. No estoy para nada de acuerdo con esta afirmación. Jesús no es un mito, es un hombre que vivió a inicios de esta era y es un hombre histórico porque divide el calendario en antes de Cristo y después de Cristo, como todos los libros citan. Entonces, Jesús es un hombre histórico, hijo de Dios, con una naturaleza divina y humana.